Hola queridos estudiantes, estamos en una nueva clase de nuestra asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El objetivo para nuestra clase es el siguiente. Conocen características de la economía de los mayas. La clase anterior empezamos nosotros a conocer, ¿cierto?, sobre la civilización maya. Y nosotros estuvimos viendo que ellos se ubicaron en un territorio que se le denominaba Mesoamérica, ya que conformaban territorios del centro y sur de México, ya, y parte de América Central, ya, Honduras, y esta es una civilización que entre sus características estaba que hicieron el cultivo del maíz, crearon calendarios y también usaron, ¿cierto?, las semillas de cacao como monedas. Los mayas y aztecas fueron considerados civilizaciones de gran desarrollo, ¿ya? Ya que alcanzaron grandes avances en cuanto a la arquitectura, a la astronomía, a las tecnologías agrícolas, al arte y la escritura, ¿ya? Y nos siguen sorprendiendo con sus maravillas hasta hoy. Ya, como les decía yo, y recordábamos un poquito, los mayas se ubicaron en un área que se llama Mesoamérica, ya específicamente, que corresponde al sur de México, ya Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. ¿Qué características tenía? Eran tierras altas, ya con un clima templado y frío, bosques con vegetación y fuentes de agua de río y lagos. ¿Ya? También había una parte que era una zona selvática con un clima tropical, ya con obviamente mucha vegetación y con múltiples ríos. Y las tierras bajas era un clima seco, la vegetación eran matorrales y tenían, ¿cierto?, como fuentes de agua, lagunas, ya, y pozos de agua subterráneas. ¿Cómo se organizaban políticamente? Nosotros estuvimos viendo la clase anterior que se organizaban, ¿cierto?, de manera jerárquica. Es decir, ¿cierto?, eran un sistema piramidal, ¿ya? No todos tenían los mismos privilegios, ¿ya? Tenían mucha desigualdad. Ellos dependían, ¿cierto?, también de, en el sector social que nacieran, ¿cierto? Ellos permanecían en ese. em, Siempre de nacimiento, ¿cierto? Estaban determinados a un grupo social. Ya el soberano era el rey, ya, y eran, ¿cierto? Luego venían los sacerdotes y los nobles, ya, que asesoraban a este rey, ya, o soberano. Luego estaban los comerciantes, los artesanos, los campesinos y los esclavos. Políticamente, niños, recordemos que se organizaban, ¿cierto? Nunca formaron un estado, ¿ya? Sino que ellos formaron ciudades-estados, ¿ya? Nunca fue un imperio unificado, es decir, que fuese todo un imperio que tuviese las mismas leyes, tuviesen un mismo gobernador, ¿ya? Un mismo sistema de gobernación y de leyes, ¿ya? Sino que cada estado tenía sus propias leyes y su gobierno, ¿ya? Eran autónomos e independientes. Ya, como decíamos, las ciudades tenían un área, como un área, ¿cierto?, de una ciudad urbana, ya, donde estaban los centros ceremoniales, donde habitaba el rey, los sacerdotes, los artesanos y los comerciantes, ¿ya? Aquí se realizaba el comercio, se realizaban las ceremonias religiosas como sacrificios y ritos, ¿ya? Y en la parte, cierto, que rodeaba el centro comercial estaba el campo, donde habitaban las familias campesinas. Ellos vivían en chozas, realizaban las actividades agrícolas y recolección de plantas y la caza de animales.
En resumen, la sociedad maya, ¿cierto? Era jerarquizada piramidalmente, su economía principal era la agricultura, desarrollaban el sistema de tala y de rosa y eh, realizaban distintas actividades, ya teniendo gran importancia el mercado. Ya. Organización económica de los mayas. Dijimos que la principal era la agricultura, trabajaban el sistema de cultivo de tala y de rosa, ya. El cultivo principal era el maíz y también trabajaban en el comercio. Ya. Vamos a ver la actividad económica y aquí vamos a ir desarrollando, ¿cierto? Cada uno de los puntos que vimos anteriormente, ¿ya? A los campos le llamaban milpas, ¿ya? Ahí es donde se desarrollaba el sistema de tala y de roza. El sistema de talas correspondía a cortar los troncos de los árboles y que los utilizaban para chozas. Y la rosa era que ellos, el resto de los árboles y malezas que quedaban, ¿cierto? Esto lo quemaban, ¿ya? Y las cenizas las utilizaban de abono para la agricultura. La siembra principal de ellos era el maíz porque era un alimento muy consumido por ellos, el zapallo, los porotos y los pimentones. La cosecha eran productos, ¿cierto? Las cosechas eran productos tanto para ellos, para su consumo propio y también para la venta de ellos en el comercio. Ya, los mayas vivían en zonas, como veíamos, que tenían bastante vegetación y debieron adaptar su entorno para poder desarrollar sus actividades económicas, ¿ya? Entonces, ellos a los campos le llamaban milpas, ¿ya? Y ellos, para poder trabajar estos campos, tenían que desarrollar el sistema de tala o Ider y Rosa. ¿Ya, niños? Entonces, como les decía yo, el tala, que me muestra la imagen número 1, ahí ellos cortaban estos árboles y los utilizaban para chozas. Luego, lo que quedaba de resto de vegetación y resto de los árboles, ¿cierto? Lo quemaban, ¿ya? Y eso les generaba, ¿cierto? Abono para sus plantaciones. La siembra principal de ellos era el maíz y luego cosechaban y posteriormente, ¿cierto? Lo consumían y también vendían. Entonces, como veíamos, la economía maya se basaba principalmente en niños en la agricultura, pero como tenían mucha vegetación, estas zonas, como les decía yo, ellos tenían que realizar este trabajo, ¿cierto?, de tala y de roza para poder tener los milpas, es decir, los campos, ¿cierto?, acorde para poder desarrollar la agricultura. ¿Ya? El principal, ¿cierto?, producto que ellos utilizaban era el maíz y también los porotos y el cacao, ¿ya? Y el cacao, usaban como semilla el cacao como medio de cambio, ¿ya? Con sus ciudades, estados vecinos, ¿ya? El mercado maya. Ya, eran puestos que eran construidos con madera, con techos de hojas y de ramas, ya estaban los vendedores, ya, y los mercaderes. En el mercado se comercializaban los productos de alimentos como verduras, maíz, carne, pescado, vestuarios, tela, cestas y jarrones, ¿ya? Al mercado asistían todas las personas, tanto grupos privilegiados como los grupos no privilegiados, y era un punto de encuentro. Entonces ahora vamos a ir a la actividad de nuestra clase. Para profundizar el contenido que yo vi en esta cápsula, ustedes van a leer la página 58 y 59 de su texto, donde van a poder encontrar mayor información, ya, o también reforzar la información que yo acabo de ver en esta cápsula, ¿ya? Eh, Posteriormente, ustedes van a responder en su cuaderno las siguientes preguntas que están relacionadas ya con lo que vimos hoy día. La pregunta número 1 dice, ¿qué consecuencias habrá tenido para el medio ambiente la tala y la roza? 2, ¿qué tendrían que haber tenido para comercializar en un mercado maya? ¿Qué tendrías que haber tenido tú? ¿Ya? ¿Y qué hubieses intercambiado? Y
¿Qué importancia tenían los mercados para la comunidad? ¿Ya? Entonces, esas son las tres preguntas que ustedes van a trabajar en base, ¿cierto?, a el contenido que estamos viendo en esta clase, que era la economía maya. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier consulta la pueden realizar y sus evidencias las envían, ¿cierto?, para poder despejar dudas y también, ¿cierto?, ver sus avances. Muchas gracias, niños, por su atención. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en una próxima clase. Adiós.